Hay un informe en el que se muestra cómo Irán continúa atacando activamente a entidades israelíes y estadounidenses, a menudo con resultados positivos y negativos, dependiendo pues de qué lado se vea. Esta comunidad sugiere que el ataque de Hamas no ha cambiado de manera fundamental la estrategia, pero se ha identificado un esfuerzo más importante para buscar debilitar el respaldo público hacia ese conflicto. Google, por cierto, publicó un informe de inteligencia sobre ciberamenazas, ofreciendo un análisis de la ciberactividad observada en torno a la guerra entre Israel y Hamas. Antes y después del ataque del 7 de octubre, según el informe, destaca el papel crítico de la ciberseguridad en la geopolítica, especialmente durante los conflictos. Y es que hay conflicto y hay también una ciberguerra al mismo tiempo. Y no nada más es de que Irán esté lanzando ofensivas, sino que también desde Israel, desde Estados Unidos, se pueden llegar a lanzar este tipo de ataques. Durante los 6 meses previos, o sea, 6 meses antes del ataque del 7 de octubre, Irán fue el responsable aproximadamente del 80% de actividades de phishing, respaldadas por el mismo gobierno, dirigidas a usuarios de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se veía venir, que ya había empezado ese tipo de ataques. Y esto es también un indicador. O sea, si se empieza a dar una situación similar de un país a otro, eso también te puede indicar que algo se está acercando, que viene un potencial conflicto, que algo sucede ahí. Imagínense, 80% de las actividades de phishing venían desde Irán hacia los israelíes, respaldadas, dicen, por el gobierno, dirigidas a usuarios en Israel. Estas acciones incluyen ataques destructivos a organizaciones clave, operaciones de acceso ilegal y filtración con exageraciones de ataques de infraestructura crítica a Israel y Estados Unidos, así como también campañas de desinformación destinadas a desmoralizar a la población israelí. O sea, ahí viene pues todo este asunto. Dice, las operaciones de información también son un componente clave en la actividad cibernética. En tiempos de guerra, también la información la utilizan para desmoralizar a una sociedad o a un grupo o a un sector de una población. También buscan, dice, tener un efecto psicológico en la población de un país con el objetivo de socavar la confianza de su gobierno. No se trata solo de proteger la infraestructura y servicios críticos de los ciberataques, sino también de proteger los corazones y las mentes de la población, según dice la vicepresidenta de Media Intelligence de Google Cloud, Sandra Joyce. También destacan sobre un incidente como el ataque de Bibi Wiper en octubre del 2023 dirigido a organizaciones israelíes y haciendo referencia al primer ministro Benjamín Netanyahu. También en diciembre del 2023, un malware de borrado apodado Hadala Hack se dirigió a instituciones gubernamentales y financieras de Israel. Irán ha estado también participando en operaciones de hackeo y filtración, utilizando diversas identidades, como afirmar que eran hacks, aparentar que eran hacks de otros lugares. El caso de Cyberflood o de Cyber Avengers. Por otro lado, también el informe revela que infraestructura crítica en Irán también ha sido atacada, ha sido objeto de ataques por un ataque, por ejemplo, autodenominado Guggenst Darent, quien aseguran están respondiendo al conflicto en curso. Este agente ha afirmado haber desactivado la mayoría de las gasolineras en Irán. Aquí les comentamos en su momento cómo Irán en una parte se quedó sin poder surtir de gasolina y había las filas y las filas. Bueno, pues eso es parte de los ataques que se han estado atribuyendo a Israel, específicamente de Israel hacia Irán. Una respuesta ahí. En cualquier conflicto, aseguran, en este momento, en el mundo actual, se utilizan cibertácticas que se desempeñan a partir de un apoyo conjunto de acción física sobre el terreno. Cualquier información de inteligencia relacionada a la cadena de suministros es de especial interés para los actores que hacen este tipo de ataques. Por ejemplo, el caso también de la invasión de Rusia en Ucrania. Se han presentado una evolución en el aumento de agresiones respaldadas por el gobierno ruso, el cual también han utilizado o ha llevado a cabo ciberataques, y obviamente Ucrania también ha llevado los suyos. Así como contra diversos sectores de Ucrania a nivel regional se ha desatado la presión ejercida sobre individuos de alto nivel, según lo que reportan. También hacia países de la misma OTAN han estado recibiendo este tipo de presión de ciberataques. Específicamente, estas operaciones se han intensificado contra embajadas extranjeras en Ucrania, seguidas por el repunte de los ataques destructivos dirigidos a la empresa de telecomunicaciones Kyivstar y el centro de congreso de
Cosby en Moscú, donde por cierto continúan combinando ciberataques con actividad en el campo de batalla. Van ahí. O sea, no es nada más que hacen ciberataques, están ahí en la computadora, no, sino que también tienen gente dentro, infiltrados, digamos, que les pasen la información de dónde pegar mejor, o cuando están desconectados de la red, filtran, se meten. Y ahí es donde meten el virus o donde meten el ataque que necesitan. Cosa que es un poco más complicada, pero es así como han afectado infraestructura en diferentes regiones del mundo con este tipo de desafíos, de ataques. Según el reporte, según el informe, no existe todavía indicio de que Hamás haya integrado la ciberactividad. O sea que, vamos, los de Hamás no están a ese nivel de complejidad en cuanto a ciberataques. Pero pues sí lo hace Irán, ¿no? O sea, Irán sí que está muy avanzado en ese tema. En otro asunto, el ejército de Ucrania habría destruido otro buque de guerra ruso en el Mar Negro. Apenas acaban de hacer un cambio, acaba de entrar el nuevo jefe del ejército ucraniano y ya se estrenó hundiendo otro buque militar. El nuevo jefe del ejército de Ucrania afirmó que se destruyó un buque ruso cuando se encontraba cerca de la localidad de Alumka. Y bueno, pues ha habido varias reacciones. Vamos a los detalles. Según lo que reportan, el nuevo ejército, el nuevo jefe del ejército de Ucrania llamado Oleksandr Syrskyi, que ya hemos comentado sobre él, habría iniciado sus actividades con este ataque hacia un hundimiento del barco ruso llamado César Kunikov, con lo que, bueno, pues vuelven a debilitar más aún la ya bastante afectada flota rusa en el Mar Negro. Y es que queda muy poco de la flota rusa dentro del mismo Mar Negro. Este personaje fue nombrado o en sustitución al popular Valery Zaluzhny, ¿no? Que era el anterior jefe del ejército ucraniano, y ahora se esperan que haya un cambio de estrategia. Un cambio de estrategia que se va a enfocar hacia el desgaste. Van a buscar desgastar todo lo que puedan a los rusos, y toda su estrategia va a ser pues así, ¿no? O sea, de ir desgastando, de ir debilitando de esa manera a el ejército ruso para que los ataques cada vez sean más ineficaces. Esta será parte, digamos, de la estrategia. Ahora, la OTAN ya reaccionó a esta situación y este organismo califica de gran victoria para Ucrania las pérdidas rusas en el Mar Negro. El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, calificó como gran logro los recientes avances de Ucrania, que es donde han tenido más avances, porque realmente en tierra no les ha ido bien a los ucranianos, tampoco a los rusos, pero ha estado muy lento, digamos. Cualquier intento de movimiento es rápidamente atacado por una lluvia de drones, tanto para un lado como para el otro. Pero donde les ha funcionado la estrategia bastante bien, por lo menos hasta ahorita, ha sido en el Mar Negro. También el jefe de la OTAN señaló que las Fuerzas Armadas ucranianas han logrado alejar a la flota rusa del Mar Negro y ha abierto un corredor que ha permitido exportar grano y otros productos básicos al mercado mundial. Un tema que les preocupaba bastante a los ucranianos, ¿no? Si nos vamos rápidamente al mapa, vemos cómo vámonos para allá, vámonos hacia Ucrania, y en esta región del Mar Negro, aquí está, en esta región que era donde estaba la flota, sobre todo en Sebastopol, en esta zona, pues los han ido alejando hacia esta región que es ya rusa, ¿no? Entonces, por aquí es el corredor de alimentos que tiene Ucrania, donde vende y exporta pues contenedores y contenedores de diferentes tipos de cereales, sobre todo, ¿no? Y que pasan hacia Turquía, ¿no? Donde cruzan hacia esta zona. Por aquí pasan, por este pedacito, y de ahí salen los barcos ucranianos a diferentes partes del mundo por el mar Mediterráneo, ¿no? Pero para esto, pues necesitaban primero alejar a la flota rusa, porque la flota rusa había amenazado con destruir los barcos de alimentos, ¿no? Entonces, pues por eso mismo se hizo esta estrategia, porque pues es una estrategia importantísima, es parte de lo que la economía de Ucrania pues puede medio equilibrarse, ¿no? Porque tiene muchos problemas económicos ahorita. Entonces, pues con esto al menos puede seguir moviendo y vendiendo alimentos en diferentes partes del mundo. Pero bueno, vámonos a otro asunto en un momento más. Aquí continuamos con lo que pasa en el mundo.